Buenos días. En principio, mis agradecimientos, reconocimiento a cada uno de ustedes por la presencia y sobre todo el agradecimiento de los responsables organizadores de este evento, de haberme tenido en cuenta, de ser de los dos ponentes que fueran de esta casa de estudios hacen presencia en esta semana. Debo admitir que no estoy acostumbrado a hablar una hora fuera de un espacio del salón de clase, dado que usualmente en los espacios académicos cada vez la prontitud y los escenarios de 15 minutos dominan, así que los veré como, a todos como mis estudiantes de 3 horas y sacaré lo mejor de la formación mía de sociología, que siempre he dicho que un sociólogo está entrenado para hablar. En ese aspecto, que es por hablar, no hay problema. Espero que no genere tanto bostezo y demás, pero bueno, la idea es un poco seguir un poco la onda de la expuesta en la invitación inicial, de la diversión y pasarlo bien, sobre todo del carácter deliberativo y trato también de ser coloquial, utilizar las expresiones coloquiales en los espacios académicos, que no por ello dejan de ser espacios sociales de representación, mirarnos un poco el ombligo, ya que estamos en la semana de formación docente. Al respecto, comienzo, ya que tengo 57 minutos, y también para dejarle a las pobres chicas que están ahí tratando de poner todas las ideas, de finalizar. Cuando hizo la presentación, la doctora Hans, a mí se me venía, cuando hacía la pregunta de quiénes fueron tus profesores, a mí se me vinieron 3 personas. Yo, mi formación, para los que no me conocen, en la mayoría del caso, soy venezolano y español. Siempre he dicho, les digo a mis estudiantes que tengo 2 grandes cualidades y 2 grandes defectos, venezolano y español. Entonces, las 2 cualidades y los 2 grandes defectos van juntas, porque soy muy directo y suelo ser muy frentero, como buen venezolano. Pero en principio también, durante mi formación yo creo que yo diría que 4 personas a lo largo de las distintas fases. En pregrado yo pudiera citar en orden cronológico de formación a un profesor de teoría social que me enseñó a Mario Bunge. No sé si a alguno le suena a Mario Bunge. Un librito así, que parece de catecismo, pero que te dejaba las primeras lecturas te dejaba la cabeza así como un bombo. Ahí me comenzó a gustar la sociología, porque yo decía, tal vez un poco masoquista de mi parte, yo decía, esto que me genera dolor de cabeza tengo que cogerlo. O sea, tengo que ver cómo le cojo la comba al palo, como dicen aquí. El otro era un profesor también de teoría social, que quizás por eso me viene la afición a fumar cigarro. Tal vez esas cuestiones de representación, si hay algún amigo psicólogo también le puede dar una lógica. Llegaba al salón de clase, ponía su cigarro, no digo la marca porque nadie me está patrocinando aquí, se sentaba en el escritorio y decía, bueno, señores, vamos a hablar de teoría social. Yo me acuerdo una vez con ese profesor, que típico que uno se pone a preguntar, ¿y qué teoría? Uno levantaba la mano y decía, bueno, profesor, ¿qué si esto? Y suelto todo mi speech. El profesor se me queda mirando. Me dijo, coño Elías, no te entiendo un carajo, pero eso es teoría. Eso es teoría. Tú sigue. No te entiendo un carajo, pero eso es. Entonces ya, digamos, un poco para que comprendan un poco de dónde vengo también. La tercera persona, que sí la cito textualmente, digamos el nombre, Xiomara Alemán, consultora del BID y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Ella me enseñó más que todo la rigurosidad, lo sistemático. Por eso que yo le digo también, comparo la formación con la investigación como el acto del amar y la pasión, ¿vale? Yo le digo a mis estudiantes que investigar es un acto de amor, no es un acto de pasión, porque yo puedo tener pasión 15 minutos y después de eso me echo un cigarro.
y ya maté la pasión. Pero el amor es cuando tú te levantas diariamente y ves al que tienes al lado, hasta cuando no sientes pasión por él. Y dices, le amo. Y vuelves y sigues construyendo historia. Y eso me lo enseñó ella también. El cuarto y último, que también lo cito, es Javier Fernández del Moral, de la Universidad Complutense de Madrid, en mi doctorado, que me enseñó que es importante no solamente teorizar, sino hacer gestión del conocimiento. Una profesora, que no cito, en Colombia, conocía de esos chismes de pasillo entre académicos, ya que estamos en confianza. Me decía, bueno, es que el profesor no tiene mucha fama de ser muy teórico. ¿Alguno es del Barcelona? Aquí, levante la mano. ¿Le gusta el Barcelona? Bueno, nadie es perfecto, no se preocupe, yo soy del Madrid. Pero yo le decía, en ese momento estaban los Galácticos, yo le decía, bueno, pero es que ver al profesor del Moral es como ver a Zinedine Zidane. Cuando hace gestión del conocimiento, te hace unas volteretas, unos taquitos impresionantes. O sea, da gusto estar con una persona así. En ese proceso, pues, soy producto también de ese transitar, que como decía el vicerrector vuestro, yo creo que la universidad, más que los IOS, enseña y aprende otro tipo de enseñanza también que puede tener mucha valía. Y obviamente una representación no solamente de lo que vive en clase, sino de lo que vive en los espacios. Al respecto, pues, esa es a modo de presentación, ya veo que ya está listo, un poco para que me conozcan. Y ya a nivel personal, pues llevo 8 años aquí en Colombia, los cuales me puedo autodefinir como intenso, siendo autorreconocimiento de mis ventajas y desventajas, y también de la producción que tengo. Suelo ser, también les digo que para investigar y para formar hay que tener una competencia muy especial. Yo muchas veces, como soy director del Observatorio de Educación, hablo con docentes de instituciones educativas y yo les digo a los docentes, yo no entiendo por qué hasta ahora en los colegios no se inserta más investigación. Porque todas las personas que yo veo la persona, pero a mí me sucede como de Matrix. Yo veo datos. Y potencialmente hay datos. Potencialmente hay datos. A la espera de que uno los coja. A la espera de que uno los procese. A la espera de que uno los reinterprete y los transforme en conocimiento. ¿Bien? Sobre todo porque nos encontramos en un mundo actual en donde obviamente todo el tema central de lo que gira esta semana de las TICs han incidido en las velocidades de transformación de todos los paradigmas existentes y sobre todo en las velocidades de producción. No quiero comparar la academia con la producción industrial, pero los ritmos cada vez son más parecidos. La perdurabilidad de la información y del conocimiento que generamos cada vez pierde vigencia porque el amigo Internet y los amigos Google pues hace que lo que yo produzca hoy, sobre todo dependiendo de muchas áreas, pero como información es sociología y orientada al área de la comunicación en las redes sociales, pues en 2 años inventan Facebook 3.0 y todo lo que he dicho pues, se me fue al garete. Entonces ya no sirve porque ya hay otra nueva innovación, ¿vale? Con la ley de Moore y demás. Pero bueno, entonces nos encontramos en un contexto verdaderamente en donde nos ubicamos en el ojo del huracán. Al respecto, yo tenía un debate con unos colegas en España que debatíamos sobre la unidad mínima de conocimiento. Y yo creo que ese debate plasmaba un poco las diferencias generacionales que hoy por hoy tenemos dentro de nuestras instituciones. Y les hago la pregunta aquí, un poco para no aburrir. ¿Cuántos docentes hay? ¿Pueden levantar la mano los docentes? No, bueno, siempre hay algún estudiante que ya aprendió y quiere ser docente. Bueno, ¿cuáles serían la unidad mínima de conocimiento para ustedes a día de hoy? ¿Alguno se atreve a decirme una? ¿El libro? ¿La proposición? Le pongo varias. ¿El libro
Puede ser. Antes las academias, antes muchos de los teóricos, de los clásicos teóricos, solamente produjeron un libro y formaron escuelas, ¿eh? Y hasta 2 libros máximo a lo largo de su vida, ¿vale? Y formaron escuelas. Hoy creo que no es esa unidad mínima de conocimiento, aunque siempre es bueno y es gratificante la producción de un libro, resultado de un profundo proceso de reflexión. Pero nuestra dinámica docente y académica, digamos, con un libro en 10 años, en 20 años de formación, pues no cumplimos las metas. Bien, ¿qué otra? El artículo, ¿no? Hoy nos encontramos, al menos hasta ahora, en una unidad mínima que es el artículo. Y el artículo se ubica entre los 3.000, ahora mismo las revistas indexadas en Journal Citation Report y Scopus, cada vez están tendiendo a menos de 10.000. Yo diría el gap está entre los 3.000 y las 8.000 palabras. O sea, la producción mínima de conocimiento está entre 3.000 y 8.000 palabras. Eso es lo que a día de hoy nos encontramos y ese es lo que a día de hoy marcan las metas de muchas de nuestras instituciones. Producir artículos. Producir artículos. ¿Vale? Pero obviamente lo que planteo aquí, lo que vengo a hablar aquí, un poco cambio. Vamos a poner aquí cómo es la cosa. No sale aquí. Lo pongo aquí en modo presentación. Póngamelo usted. Lo que planteo aquí básicamente es un poco el ajuste, digamos, del tema inicial que me habían propuesto, sin desvirtuar la investigación que quería usar de excusa para reflexionar y establecer algunos puntos que nos permitiesen mirarnos al ombligo de manera sincera. Bien, esto yo creo que lo hago, creo que es mi segunda vez que trato de establecer eso. A mí la primera vez fue cuando yo llegué aquí en 2007 y como venía con el chisme en español, entonces claro, hablaba de periodismo digital. Ya va que me tiene el señor hablando al oído y no lo conozco mucho. Entonces, me tiene un poco. Pero bueno, afortunadamente yo hablo alto. Entonces, al principio, pues, en 2007 tuve un momento de. Pero sé cómo lo pongo a despertar. Más que mirarme lo mismo, mirar a los libros de mi comunidad. Porque cuando yo llegaba con el chip de España, el periodismo digital, el periodismo y demás. Entonces, claro, yo llego comunicación y empezó a conocer gente del medio. Entonces tú le preguntas, ¿qué es periodismo digital? ¿Es importante la TIC en el uso del periodismo? Porque puro sentido común, pura palabra hueca, sentido común y demás, ¿qué es periodismo digital? Entonces, claro, cuando yo les hacía la pregunta de qué es periodismo digital a más de uno, me lo reventaba. Eso es como cuando tú vas a la funeraria, cuando tú estás velando un muerto, ¿qué familia tuya? Se te acerca alguien, pregunta quién es, ay, qué lástima y demás, y le preguntan, ¿lo conoció? Ay, no. Entonces, como ya yo estaba un poco fastidiado sobre hablar de periodismo digital, entre algunos colegas que decían suponer que era de periodismo digital, sobre todo porque no eran de las áreas de experticia, pues el primer ejercicio de autocrítica era, bueno, ¿qué entendemos por comunidad como periodismo digital y cómo estamos utilizando las TICs? Y en principio, buena parte de los resultados que destaca de 2009 para acá, pues no han variado mucho. Es decir, el docente tiene alto reconocimiento de las TICs, pero muchas veces a la hora de implementarla es el core del asunto. El pasar de la tiza al pizarrón electrónico, tener todos los dispositivos, y reconozco aquí públicamente que me ha sorprendido gratamente, es mi primera vez en la Universidad de La Sabana, y yo se lo he dicho a algunos, yo creo que tienen una universidad con todos los juguetes. Como mi universidad, que es la Universidad del Norte, siempre he dicho que mi universidad es como Toys R Us, pero depende de uno si lo sabe o no lo sabe sacar provecho. Bien, pero reconozco que la Universidad de La Sabana sí tiene muchos juguetes interesantes, por lo menos para sentarse a cacharrearlos, a jugar,
a ponerse en el suelo y hacer como Toys R Us. Bien, pero en principio, pues la diferencia, los resultados que mostrábamos en ese momento, además de darme cuenta que nosotros como docentes somos fatales a la hora de dejarnos encuestar y de investigaciones sobre nosotros mismos, había una poca implementación de lo que decíamos, una poca accionar o relación entre lo que decíamos y lo que hacíamos. Bien, y este momento también en torno a cómo producíamos nosotros el conocimiento. Ya les dije anteriormente, yo soy venezolano y español, con esas dos grandes cualidades y grandes defectos. Bien, y como tal, también soy muy latinoamericanista. Entonces la inquietud que me surge, y me surgió con mi grupo de estudiantes de metodología, de investigación, porque tengo 3 cursos de metodología, era bueno, suelo utilizar los espacios como para que ellos aprendan a hacer. Yo les digo que en 16 semanas de clase es difícil ser investigador. Hay algún estudiante, digamos, osado que se suele decir que, bueno, que tiene experiencia investigativa porque hizo un trabajo monográfico. En mi interior me suceden muchas cosas cuando escucho eso, pero bueno, trato de mantener la compostura. Pero en principio, trato de hacer ese primer ejercicio con ellos. Y el semestre pasado aproveché, sobre todo para ver en qué medida lo que producíamos sobre América Latina se está produciendo desde América Latina o desde otro lado. ¿Bien? O sea, ¿cómo nos construimos? Por eso es que pongo, digamos, el título sugerente, América Latina construida desde afuera, como pregunta. Debo admitir que había una imagen atrás, mucho más bonita, digamos, de debate, con Cristóbal Colón, marcando América Latina, dirigiendo la estatua de Cristóbal Colón de la Plaza Callao, la Plaza Colón, mejor dicho, de Madrid. Un poco sugerente, un poco por pinchar en ese aspecto. Entonces, en principio, el interés mío era averiguar un poco cómo se está generando el conocimiento de América Latina. ¿Vale? Esto lo hago, es un estudio exploratorio. Debo admitir que hasta ahora, que lo que les estoy mostrando aquí o lo que les voy a mostrar aquí, lo muestro con la salvedad que hasta ahora estoy procesando datos. El trabajo está siendo 100% de ingredientes naturales, porque es que el trabajo de análisis biblioteconométrico y de todo, keywords y demás, es un trabajo dispendioso. Bien, pero aquí les expongo los resultados, digamos, el marco muestral, en principio, en donde básicamente lo que busco, como ven aquí, era ver esos rasgos generales. ¿Correcto? Al respecto, primer punto de reflexión y debate, la colaboración. Hombre, aquí entrenó, ya que los estudiantes no nos están escuchando, no colaboramos. O sea, sufrimos de ego, de un pecado llamado ego, pero absolutamente. Ojo, no he podido llegar a un punto, les comparto una hipótesis inicial, que es que además de que no colaboramos entre nosotros, entre miembros de departamento, no solemos colaborar entre miembros de otro departamento. O sea, somos eminentemente hemofílicos. Aquí entrenó. Bien, pese a que me muestra la media de autores de los 670 artículos revisados, que la media está en 1.93 autores, ¿vale? Yo me estoy siguiendo por la moda, que es un autor. Teniendo en cuenta que hay autores, hay revistas, hay artículos, mejor dicho, que están analizados, que tenían 8 autores, hay otros que tenían 12 autores, hay otros que tenían 4, no se rían, porque en el área de medicina e ingeniería es muy común, y en física, por todos lados. Y ahí toco el tema de la colaboración que me decía un colega, amigo, físico. Los físicos, ¿cuántos físicos hay aquí?
¿Hay algún físico? ¿No? Bueno, al menos no me va a debatir lo que voy a decir. Él decía que bueno, que los físicos somos prepotentes por naturaleza. Me decía, ¿qué carajo me van ustedes a enseñar de ciencias sociales a colaborar si nosotros desde la física tenemos 30 años colaborando? ¿Y el CERN? ¿Alguno conoce el CERN? ¿De Suiza? ¿Ah? Que se generan, que la única manera que hay datos de tesis doctorales para elaborar, pero por un cañón, y no hay, ningún país tiene la capacidad de infraestructura de almacenar toda la cantidad de datos que se generan diariamente del acelerador de partículas del CERN. Entonces, desde áreas de conocimiento, debemos analizarlas también, otras disciplinas, para ver que el tema de la colaboración no es un tema nuevo y que otros nos llevan años luz, colaborando sobre todo bajo una necesidad. Y la necesidad es cómo hago para producir en un mundo que cada vez es más acelerado, en una unidad mínima de conocimiento que me va entre los 3.000 a 10.000 palabras, en algunos casos entre 5.000 a 10.000, ¿vale? Y que además de eso tenemos hoy la potencialidad que nos trae implícito aspectos como el Big Data, el data mining, el sharing link, entre otros temas vinculados al movimiento OTA, por ejemplo. Entonces, claro, hoy por hoy estamos, teniendo en cuenta que este estudio está más centrado en el área de ciencias sociales y humanas, tenemos una tarea súper pendiente, que cómo desde nuestras instituciones generamos ambientes de colaboración. Tengo una crítica del MIDE, y lo reconozco. En algunos indicadores, y por lo menos una posición mía personal, creo que lo hizo un consultor y no un académico. Entonces la diferencia entre un consultor y un académico es que el consultor tiene conocimiento pero no ha cocido la java. El académico está dentro y sabe cómo funciona el cuarto de máquina. Entonces hay un indicador dentro del MIDE que me parece absurdo, pero existe, que es el tema de la colaboración en los artículos. Entonces, si el artículo pertenece o hace parte a algún coautor de extranjero, pues tiene un mayor puntaje. O sea que, bueno, así les digo esto para que, ya que si no han visto todos los indicadores del MIDE, pues tiren de la libreta de contacto de todos los amigos académicos extranjeros, pues adopten a un extranjero para tener mayor puntaje. Eso es por lo menos así te lo está haciendo entrever el MIDE. Bien, pero además de todo esto, pues sí es importante el empezar a hacer un autorreconocimiento de hasta qué punto estamos colaborando verdaderamente. Hasta qué punto es el conocimiento nuestro. Hasta cuánto vamos a resistir bajo esta dinámica de nuestra sociedad actual y el mundo académico, que no está marcado bajo otro parámetro que del norte para el sur. Porque en Europa, Bolonia es una adaptación europea del norte, ¿vale? Productividad al máximo nivel. ¿Hasta qué punto, ¿vale? Nosotros eliminamos de nuestra psiqui, ¿vale? Al Gollum del Señor de los Anillos, en donde el tesoro es mío y solamente lo tengo yo. Y yo no te puedo compartir la base de datos. No te puedo decir esto. Ojo, yo sé que hasta ahora, y yo mismo me meto en el bote de la autocrítica, hasta ahora cuesta mucho establecer esos vínculos de colaboración. Pero ¿cuántos de ustedes han colaborado con gente del mundo académico que ni siquiera han visto? ¿Alguno lo ha hecho? Levanten la mano. Bueno, sí, pero mantengan la mano levantada un momento. Miren que no es la mayoría. O sea, seguimos hasta ahora, gracias, seguimos hasta ahora teniendo un estándar de colaboración que está mediado bajo el contacto físico. Y hoy por hoy, ¿en dónde nos estamos marcando? En el tema de reconocimiento y reputación en la red. Yo he trabajado a lo largo de 8 años con docentes e investigadores que no he tenido la oportunidad ni de tomarme un café, ni que me huelan el cigarro cuando estoy fumando. Que eso ya es un acto íntimo.
de amistad. Y he trabajado y he publicado artículos con ellos. Pero es que todo lo que está en la red se conoce, deja rastro. Y la gente que no se ha comportado o la gente que no ha aplicado una ética, pues se sabe. Y más en un mundo académico que es muy pequeño. Bien, y es muy cerrado. Entonces ahí es un tema de, primer punto de reflexión, necesitamos mejorar los escenarios de colaboración y además de eso, para llegar a eso obviamente tenemos que cambiar esos estándares que tenemos en nuestra psiquis productiva de colaboro, pero es que no lo conozco. ¿Alguno lo conoce? Yo les pongo en el caso. Ahorita mismo yo estoy terminando un artículo sobre el 24M en España. ¿Alguno sabe qué fue el 24M en España? Las elecciones del 24 de mayo en España. ¿Vale? Hay dos temas políticos que me apasionan. Solamente los suelo tratar en Facebook con mi gente, con mis amigos. ¿Vale? Y ahí toco también otro tema que decía García Márquez, que las personas tienen tres dimensiones: la pública, la privada y la íntima. Para mí Facebook es la íntima. Bien, Facebook es la íntima. Twitter es la de análisis. Y los otros es la pública. Bien. Pero de esas dos grandes pasiones, una de ellas es el análisis de la situación política en España. Claro, yo soy sociólogo. ¿Cómo yo me meto en el data mining y en el big data? ¿Cómo lo hago desde la perspectiva de que mis directivos o la institución hasta ahora guarda una relación entre gasto de inversión de un equipo potente para ingeniería y yo, este loco bajito de sociología, pues, él necesita un ordenador normal? ¿Alguno ha analizado 10 millones de datos en un ordenador normal? Con SPSS. Yo lo he hecho en un estudio con Anabela Martínez, en donde analizábamos todos los registros de 2 semestres de nuestros estudiantes en el MOOC que tenemos. ¿Vale? Resultado, que tardamos 3 días en tener unos datos descriptivos. Nosotros nos proyectábamos, no solamente hacíamos investigación, sino nos metíamos a todo el arte mágico oculto, empezábamos a correr los datos, dejábamos el equipo encendido y a los 3 días nos arrojaban los resultados. Entonces, claro, bajo esa dificultad técnica, el reto que yo tengo ahorita mismo son dos. Uno es la formación para tener códigos que me permitan establecer links y escenarios de colaboración con otros pares que no son de mi área, cosa que aquí hablar entre sociólogos, con sociólogos es muy aburrido, es como hablar comunicadores con comunicadores. A mí que me gusta lo diferente. Uno es eso, y la otra es cómo yo construyo espacios de colaboración que me permiten aprovechar y ganar un escenario de ganar-ganar. Bajo ese escenario, como muchos investigadores, algunos tienen ResearchGate aquí. Sí, ¿verdad? ¿Alguno ha contactado a algún investigador porque necesita algo allí? Y funciona. O sea, la red sirve para algo, además de echar los cuentos, de publicar las fotos de las vacaciones y demás. Sí sirve. Entonces, ¿qué hice? Pues puse un foro. Necesito gente experta del área de data mining y big data para hacer un estudio. Me cayó un profesor. Bueno, me cayeron varios. Un griego, que debo admitir, yo tengo un karma con los griegos, pero bueno, eso es un tema que lo trataré personalmente. Con el griego no pudo ser. ¿Por qué? Porque la colaboración que él me pedía, más que el escenario de confiar, casi que me pedía ir a un notario, dejar mi riñón, mandarlo a Atenas, él hacer los datos y después me devolvía el riñón. Estaba desconfiando en mí, pero bueno. El otro ha sido un profesor de una universidad de Sao Paulo, Ronaldo Prati. Está en ResearchGate, pueden buscarlo. Con esa persona, él no sabía del tema, y muchas veces yo se lo digo a los ingenieros. Ustedes no saben los temas sociales para analizar. Ustedes saben montar estructuras. Ciencias sociales y humanas sabe cómo las estructuras pueden caminar en el contexto social. Le dan carne a la estructura. Entonces, en ese aspecto, hicimos llave, colaboración. ¿Qué ha servido? Que a día de hoy yo tengo una proyección de 3 artículos este semestre para publicar con él.
Le conozco. Él ha compartido datos conmigo y yo he compartido datos con él. Partimos del escenario de, digamos, la confianza mutua, de lo que trae detrás no solamente las potencialidades de Internet a la hora de visibilidad, sino las posibilidades de yo poder saber la reputación del señor, que él sepa de mí, qué es lo que escribo, qué es lo que él escribe, en principio. Entonces son cambios de actitud que hay que hacer. Pero ese es el primer resultado. Otro resultado. Producimos materia inerte en Internet. Me disculpan la expresión, pero había un amigo en la universidad, cuando estaba estudiando, que él decía, yo generalizo por el 70, no por el 30. Me disculpo por el 30. Pero lamentablemente los datos que al menos estamos teniendo muestran que el 70.8% de los artículos que hemos analizado no presentaron citas registradas. Estamos hablando de unos datos de 2013, 2014 y 2015. 0 citas. 0. O sea, estamos produciendo para satisfacer las necesidades de nuestra institución, o sea, lo que nos obliga. Pero no estamos produciendo para que, además de los temas institucionales y demás, contribuir a ese acervo de conocimiento que nos exige como docentes e investigadores a nivel social. Porque nadie nos lee. Es que ni nuestras mujeres nos citan. Ni siquiera. Entonces ahí, el 12,3% solamente tuvo una cita. Una. No puedo decir, y eso es imposible, digamos, porque nosotros tomamos la base de datos de Journal Citation Report, es imposible decir si esa única cita fue el mismo. ¿Vale? Solamente puedo decir que hay una sola cita. Y solo el 16,7% de los artículos analizados tuvieron más de una cita. ¿Cuántos de ustedes tienen Google Scholar? Les felicito. Porque hay también un grave problema de visibilidad. Porque no solamente estamos generando materia inerte digitalizada. Antes producíamos papel. Ahorita producimos bits. Vale. Sino que además de eso, el 70,2% no tiene Google Scholar de los autores. Ojo, debo hacer la salvedad, no tiene, o si lo tiene, lo debe tener en la página número 50 de Google. O bajo otro tipo de mención a lo formalmente establecido en los artículos. Cosa que eso también va en detrimento de la visibilidad. Por algo, ahora mismo, aspectos como ResearchGate, hay otros recursos que establecen, digamos, el registro, digamos, de diferentes nombres que solemos utilizar para que todo calce, para que todo vaya en el mismo paquete, por así decirlo, y no haga una arrastrabilidad efectiva en la red. Pero el hecho de que el 70% no tenga Google Scholar, pues nos lleva otra vez al debate de los, digamos, pongo este tema, los papistas, por un lado, de lo puro, donde yo no voy a hacer marketing académico, y los que no necesariamente, que son los que yo me suscribo, hago marketing académico, sino que básicamente yo lo que produzco quiero que la gente lo use. ¿Alguno de ustedes conoce un empresario o conoce un artista que solamente hace algo para él verlo diariamente? No, ¿verdad? Eso sería un acto de histeria, ¿no? Entonces, el principio, todo lo que yo produzco, mi obligación no solamente es producirlo, sino darle exposición, darle cabida. Y uno de los escenarios de exposición y cabida es Google Scholar, por ejemplo. Bien. A nivel de citas hice una distinción porque, claro, hay unos que tienen, usualmente aquí entre nosotros, los de ciencias sociales, estamos más en este grupo, en los de 230 citas en promedio. Los de ciencias naturales y exactas están en el otro grupo, suelen tener, hay autores que tienen 9.000 citas, chapo, quiero ser como ellos cuando grande, pero obviamente, digamos, hay unas diferencias
de áreas disciplinares que no puedo compararlas de la misma forma. Pero sí es llamativo el hecho de hasta qué punto nosotros cuidamos esa segunda fase. Una fase que yo se lo digo muchas veces a mis estudiantes de investigación. Lo más bonito de investigar, ¿qué es? ¿Hacer la investigación o mostrarla? Para mí lo más bonito es cuando ya el muchacho nació. ¿Alguno tiene hijos? Levanten la mano quien tiene hijos, por favor. ¿Ustedes lo tienen guardado en el armario? No, ¿verdad? Es bonito sacarlo a pasear, que te lo vean, que le digan qué bonito es, se parece, es igualito a su papá o es igualito a su mamá. Gracias a Dios que no se parece a usted. Pero, ¿ok? También, o al vecino, o al distribuidor del agua también puede ser. Pero en principio, la obligación que nosotros tenemos como investigadores es, y además como docentes, es inculcar en nuestros escenarios de enseñanza que el acto de investigar no solamente es producir, terminé el proyecto, mandé el acta a conciencia, fiesta. Allí es cuando comienza lo bueno. ¿Por qué? Porque ya no tengo la pistola institucional en la nuca. Ahora yo produzco. Ahí es cuando yo verdaderamente produzco. Y ahí es cuando verdaderamente yo como investigador tengo mi obligación fundamental, no solamente de haber gastado tiempo y recursos públicos o privados para decir que hice algo, sino para mostrar de que lo que hice sirve, en principio. Y eso es un tema que por eso es importante, digamos, tomar el tiempo, cosa que como vimos en la otra plano aquí de papeles, es clave. Muchas veces mis estudiantes, y seguramente los míos, no son tan diferentes como los suyos. Lo bueno de estos escenarios, yo creo que estos escenarios son saludables no solamente desde el punto de vista formativo, sino también son saludables desde el punto de vista psicológico. Darnos cuenta de que en todas las universidades sucede lo mismo, ¿eh? Los estudiantes son lo mismo, dicen lo mismo, los docentes somos igual, tenemos los mismos problemas. Sean suecos, aunque ganen más, o sean de otro lado, son iguales. Entonces, en principio, una de las cosas que debemos cuidar es el tiempo de buscar para garantizar esos escenarios de visibilidad. Mis alumnos, yo les digo, yo es que tengo la suerte muchas veces, yo tengo alumnos que son ejecutivos, sí, porque es que nunca tienen tiempo de nada. Nunca tienen tiempo de nada. Digo, es que yo tengo el honor, no tengo el honor. ¿Usted paga factura? No. ¿Cuándo fue la última vez que vio la factura del agua? ¿Cuánto salió? No sé, profesor. O sea, que no trabaja. No, solamente estudia. Y no tiene tiempo. Chapo, yo no sé cómo vas a hacer en la calle. Cuando estés en la calle te van a reventar. Porque yo soy papá, amigo, profesor, investigador. Tengo a cargo 20 personas usualmente al año dentro del observatorio. Tengo que cumplir obligaciones. Hombre, que me gustaría dedicarle más tiempo a todos, sí, claro. Pero también está en nuestro escenario de corresponsabilidad, es tratar de buscar unos contextos que nos permitan cumplir con nuestra función del ser docente y sobre todo del ser investigador. No tanto por la institución, porque hasta ahora nadie se le ha ocurrido, ya yo se lo he dicho, por ejemplo, a Conciencia, en algún momento, hablando sobre el MIDE, que más temprano que tarde, algún consultor de Conciencia, va a llegar con la recomendación de que tomen en cuenta los índices de visibilidad de ResearchGate y que tomen en cuenta el H10 y el IH. ¿Alguno sabe qué es el H10 y el IH? ¿Ah? El H10 son las 10 artículos, ¿cuántos artículos tienen más de 10 citas? Y el IH es cuántos de los artículos supera más esas 10 citas. Y más temprano que tarde lo van a tomar en consideración. Si no ir muy lejos, Ecuador. En Ecuador existe el programa Prometeo. Yo he dado varias cartas de recomendación. Dentro de esas cartas de recomendación solicitan que la persona que emita la carta de comunicación exponga claramente cuántos H y H tiene. Ya te toman en cuenta eso. A más temprano que tarde nos va a pillar el toro que estamos esperando, por ejemplo. Entonces es un tema de marketing, es un tema de que hacemos marketing académico o
cumplimos nuestra faceta de socializadores de ese conocimiento y aumento del debate a favor de fortalecimiento de políticas públicas, nuevos escenarios formativos, en fin, las labores que nosotros estamos abocados, en principio. Mapa de la producción intelectual observada inicialmente. Aquí nos deja mal parados como colombianos. Usualmente nos encanta estar en el top 5. Bueno, yo hice el top 4 un poco para destacar. De todos los artículos analizados, 5 vienen de fuera, de América Latina. 4.7, 47%, 48% casi, vienen de alguna institución de autor con alguna institución vinculada a América Latina. De eso, la producción se centra en 4 países: Argentina, Brasil, Chile y México. Bien. En principio, el 17,3% de los artículos analizados fueron escritos por autores vinculados a instituciones europeas, mientras que el 34,2% a instituciones vinculadas a Estados Unidos o Canadá, ¿vale? Eso me pega y me toca un poco a nivel de América Latina, como latinoamericana. ¿Por qué? Porque, me disculpan los que tienen sus raíces en otros lados, yo insisto, como decía un periodista que me conoce en Puerto Rico, soy un poco de la globalización, soy hijo de chino con libanés, venezolano con español. Bien, pero la producción del conocimiento, lo que se escribe sobre América Latina, al menos desde el punto de vista de los keywords y de los títulos de los artículos, la mayoría está creándose desde arriba o desde Europa. O sea, estamos dándole espacio para que nos construyan nuestro acervo cognitivo desde fuera. Ojo, no estoy enarbolando la bandera latinoamericanista, pero, en fin, si sería muy cuestionable que nosotros como latinoamericanos analizásemos procesos tan complejos provenientes de otros contextos sociales que no son propios. Mi razonamiento es cómo se está produciendo ese conocimiento de personas o investigadores provenientes de instituciones que no conocen o que no saben el día a día de nosotros, diariamente. O sea, como dicen en España, no lo han mamado. ¿Vale? Entonces eso es un tema que me parece importante debatirlo. Eso no creo que mi idea parta del principio de la lucha intrínseca. Pero sí, obviamente, tenemos que empezar a reflexionar sobre cuál es nuestro rol, sobre todo porque estos datos corresponden al primer autor. No me ha dado tiempo, dado las vacaciones y toda la presentación que la tuve que mandar antes, incluir todo el consolidado, segundo, tercero y cuarto autor, y todos los demás. Pero me atrevería a asegurar que no estamos en los primeros ni en el segundo autor. Es decir, si estamos en Latinoamérica o instituciones o autores provenientes de instituciones latinoamericanas están por el análisis de cada una de las casillas que he venido trabajando, pudiera estar diciendo que la media se está ubicando entre el tercero y el cuarto autor. Sí, somos los entes que legitiman el trabajo, pero le dejamos la carga de aparición y visibilidad a otras entidades. Sí. Eso puede ser parte de esa... Forman escuela. Exactamente, yo creo que sencillamente, y sobre todo porque una de las cosas que me han hecho propuestas en ese sentido, la necesidad que tienen de datos. Y los datos están acá. Y entonces, tú mandas los datos y se construye el artículo de fuera, como tú dices. Claro, ahí el tema, ahí yo creo que en la medida en que vamos desarrollando esos procesos formativos de tercer nivel,
doctorado y demás, nosotros iremos formando nuestra propia escuela también. Hay un tema de la escuela que creo que está intrínseco, pero también creo que hay, en buena medida, también hay una forma de cómo se han constituido una relación. Elementos que me gustaría analizar, y lo dejo público y notorio, que yo tengo la base de datos de todos los artículos, de los autores, buena parte del registro que te tira Journal Citation Report te dan los artículos, los correos electrónicos. Sería interesante ver hasta qué punto hay ese vínculo, digamos, que usted señala, con autores. Sí, yo también soy graduado de la UCB, yo trabajé en el INI Sí. y todos los trabajos que teníamos en el INI precisamente eran los trabajos de autoría que teníamos con los profesores que eran los investigadores del momento. Claro, pero ahí el tema, ahí lo que pasa es que también debemos, y eso tal vez yo lo digo de mi experiencia, y admito que muchas veces en algunos casos no les gusta. El autor, uno, corresponde al que verdaderamente trabajó. No, digamos, te estoy hablando del punto de vista de que si trabaja, puede ser el estudiante en este caso. Hay un asunto perverso dentro de la formación. Si es un estudiante de doctorado, muchas veces las revistas suelen tener mucha menos, suelen desdeñar el conocimiento, entonces uno tiene que poner al estudiante del segundo nivel. Pero hay un trabajo compartido intelectual allí. Bien, pero obviamente allí habría que analizar lo que usted señala, en principio. Colombia no sujeta al pacto andino y el pacto andino la directriz es que los trabajos de tesis son de los estudiantes y el profesor inclusive a veces no tiene que estar ahí. Claro, pero ahí esos son los problemas y todos conocemos cómo se hace una tesis muchas veces y el trabajo no es solamente no es un trabajo de obstetricia que nosotros hacemos durante 2 años de formación del estudiante, decirle, está bien el muchacho, sigue. A veces nosotros nos toca meternos en el vientre literalmente y no solamente darle la vuelta al muchacho, sino ponerle 4 o 5 genes nuestros. Eso sucede. Bien, pero obviamente hay que analizar lo que usted señala, que eso es un tema que eso está en el cajón de lo que me gustaría ir haciendo dentro de esos datos, ¿vale? Pero también hay el tema también de, muchas veces, en mi caso personal, he tenido inconvenientes a la hora de defender la posición valedora del artículo. ¿Por qué? Porque los datos vienen de aquí. ¿Vale? El trabajo de levantamiento de información y de negociación muchas veces suele partir de diferencias. O solemos dejar, y eso es y lo estoy diciendo desde mi base personal. Muchas veces le damos primacía al norteamericano que salga adelante, pese a que el trabajo terminamos levantándolo muchos nosotros. Y no defendemos esa parcela de, bueno, ya va, estamos en un nivel académico igual. Tú eres líder allá, yo estoy aquí, yo te estoy controlando aquí. ¿Entiendes lo que estoy planteando un poco? Que eso también creería yo que eso también habría que incidir un poco. Bien. En cuanto a la clasificación, un poco la tendencia observada, dicha anteriormente, nos reafirma. Es decir, la gran mayoría de los artículos están en instituciones que están entre los 500 en los rankings, en los 2 principales, Webometric y Shanghai. Bien. A nivel de ciencias sociales y humanas, los que más han escrito desde 2013 a 2015, por orden, son antropología. Vaina rara, sí, yo también me quedé con esa misma cara. Y lo tuve tomando en cuenta las principales áreas disciplinares de la revista. El otro nivel está asuntos sociales y sociología, ciencia política, educación, humanidades y relaciones internacionales. Son las principales áreas de conocimiento que se están generando, en principio. Bien. Cosa que me llama la atención, porque muchas veces uno suele decir el argumento de, bueno, que las revistas Journal Citation Report suelen ser muy cuantitativas y demás, pero antropología suele ser más de corte cualitativo los análisis. Pero, digamos, a nivel de Journal Citation Report, de la base de datos que tengo, levantada del año pasado, pues a final del año pasado, pues esto era los datos, por lo menos los antropólogos se pueden sentir orgullosos de que al menos en los 3 últimos años, digamos, se ha publicado más en revistas de su área. En cuanto a los temas, es un tema que, y aprovecho esto también para mostrar públicamente, digamos, el agrado del taller, del programa que tenéis de taller, porque no solamente tenéis juguetes,
sino que estáis pensando en talleres que tocan temas actuales para poder hacer uso de esos juguetes de manera efectiva. Bien, en cuanto a los temas, nos muestra que en general lo que tratamos es lo clásico. No, digamos, el factor de innovación, desde mi punto de vista, lo estoy echando en falta. Es decir, hablamos de comunidades indígenas, hablamos de política, movimientos sociales, desarrollo y Estado, ¿vale? Que han sido grandes temas a nivel de ciencias sociales y humanas en nuestro continente, pero no están teniendo una visibilidad aspectos, digamos, temáticas mucho más relevantes también y que están comenzando a permear. El tema de data mining, insisto, el tema de big data, el tema de machine learning, el tema de e-learning y demás, no están teniendo temas. Toco esos temas porque son las áreas que yo también desarrollo. Bien, estas son las principales keywords que aparecen en los artículos, ¿correcto? En cuanto al inglés de la relación, teniendo en cuenta la política editorial, sí, en primer lugar, sobre América Latina se escribe en inglés, no se está escribiendo en español y mucho menos en portugués. Obviamente esto guarda, estimo, relación con las políticas editoriales. O sea, nuestras revistas no están siendo los principales focos de análisis sobre América Latina, sino están siendo principalmente de Estados Unidos y Europa. Bien. Y obviamente el tema también de la ubicación de la revista, que también en teoría habla de la calidad de la revista. En términos generales, buena parte de las revistas que aparecen artículos de los registrados se ubicaban en el cuartil 4142, pero obviamente un mayor porcentaje estaba en el cuartil 3 y 4, siendo el cuartil 4 el de mayor presencia de artículos. Bien. Y ya cerrando, también es un tema clave que no la culpa nuestra. O sea, un tema también de, no solamente de mirar el ombligo va el asunto, sino que también el proceso, el escenario también exige políticas de investigación mucho más serias, mucho más regionales, con un enfoque mucho más regional y mucho más potente en nuestro contexto latinoamericano. Sobre todo porque la gran mayoría de los artículos, en principio, no indicaron la fuente de investigación. Pero lo poco que el 30% de lo que se indicó, es llamativo de que el 66,6% eran fuentes internacionales y públicas. Es decir, el conocimiento sobre América Latina, a partir de estos datos, lo interpreto de esa forma, el conocimiento de América Latina está siendo impulsado con fuentes extranjeras más que con fuentes regionales, en principio. Cosa que también no es un asunto de mirarnos académicamente el ombligo, sino también mirarnos institucionalmente a nivel de política, de promoción de la investigación, cómo vamos a construir América Latina, desde qué fondo. Obviamente, viniendo desde el extranjero, hay unas necesidades de abordaje de determinadas temáticas, cosa que puede guardar relación también con el tipo de temática que nos están constriñendo, que están dejando temáticas clásicas, en muchos casos para nosotros, y temáticas actuales de avanzada para ellos. Eso también puede ser una hipótesis y eso me gustaría responderlo en futuros estudios al respecto. Algunas reflexiones ya les he compartido, creo que es la primera vez en mi vida que voy a cumplir exactamente, sharp, la charla. Hay motivo para pensar de que buena parte del análisis latinoamericano obviamente se está construyendo desde afuera. América Latina se construye y se está construyendo en inglés. Es decir, si a nivel de bilingüismo nuestros países tienen altas dificultades, el conocimiento que se está generando en América Latina con el componente inglés está siendo cada vez mucho más distante para las personas que verdaderamente en teoría deberían aplicar y tener acceso a ese conocimiento de manera prioritaria. Bien. Otro tema es que se está generando, desde mi punto de vista, un conocimiento infértil, dado el nivel de citación y visibilidad que estamos teniendo como investigadores. Por lo tanto,
lo destaco en rojo, no lo puse fluorescente porque me parecía un poco excesivo. Señores, es necesario divulgar, colaborar y divulgar. Bien. Por tanto, obviamente, no colaboramos tanto como deberíamos. Y, como ven, otras reflexiones que he venido comentando aquí. En conclusión, yo creo que este pequeño tema que estoy tratando de desarrollar en este espacio, que agradezco, digamos, la invitación, me permite plantear algunos referentes como los que he compartido anteriormente con ustedes. Es decir, hasta qué punto estamos verdaderamente cumpliendo nuestras funciones investigativas más allá que el acto de desarrollar una investigación o decirle a nuestra institución, deme recursos o gastando tiempo e inversión valiosa en hacer un proyecto con otros fondos. Bajo mi escenario, bajo lo expuesto, digamos, exploratoriamente, sí me invita a pensar y sí me invita a, digamos, justificar un poco la línea de acción que yo he venido haciendo desde el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte y obviamente como investigador principal. Es decir, necesitamos visibilidad, necesitamos colaborar más allá de nuestras percepciones, preconstrucciones de la vida, preconcepciones de las personas que nos rodean y demás. Hoy por hoy estamos en un escenario en donde yo no puedo ser Descartes, ni puedo ser Derrida, ni puedo ser uno de esos teóricos clásicos, por así decirlo, más allá, en donde yo puedo producir un libro o dos libros y desdeñar y desarrollar, mejor dicho, toda mi vida académica en la construcción de uno o dos libros y formar una escuela potente. ¿Vale? ¿Ese es mi propósito de vida? Quizás sí, a mí sí me gustaría formar escuela, pero obviamente esa escuela va relacionada con también la teoría de alcances intermedios de Niklas Luhmann. Es decir, los artículos, pese a que son la unidad mínima de conocimiento, sí cuentan una historia, que yo si la asumo, podré formar escuela. Entonces, en principio, esas son las reflexiones y les agradezco el espacio. Sobre todo, que no hayan bostezado mucho. Muchas gracias.